En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Economía 1000. Gracias por acompañarnos como todos los días aquí en Piso, Prince Otto y Fabricio Filippi. ¿Cómo estamos, Fabricio? ¿Qué tal? Bienvenido. Todo bien, Prince. ¿Vos cómo estás? Aquí ya presta y entusiasmada por la entrevista que tenemos hoy. ¿Te parece si ya pimponeamos con las principales noticias económicas del día? Para mí está correcto. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Ya en el contexto internacional, las tasas de interés para préstamos hipotecarios a 30 años en Estados Unidos descendieron al 6,69%, marcando el nivel más bajo desde el 24 de octubre, de acuerdo con Freddie Mac. A pesar de esta reducción, los costos de financiamiento siguen elevados respecto a septiembre, lo que aleja un alivio significativo para los consumidores. También, de acuerdo con Bloomberg en línea, se prevé que las tasas se mantendrían cercanas al 7% durante 2025, dependiendo de la estabilidad económica y decisiones de la Reserva Federal. Entrando al contexto regional, Ámbito nos informa que el Mercosur y la Unión Europea lograron sellar un acuerdo de cooperación comercial tras 25 años de negociaciones, enfrentando la reticencia de Francia. Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, resaltó que el tratado no es solo comercial, sino también estratégico para conectar a economías más pequeñas de Sudamérica con Europa. Santiago Peña expresó entusiasmo, aunque mencionó ciertas reservas, mientras que Lula da Silva lo calificó como un día histórico, y Javier Milei destacó las trascendencias del momento. Este acuerdo se considera un paso relevante para fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre ambas regiones. Y ya le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, a quien agradecemos como siempre su predisposición, su apertura y sobre todo el trabajo que realiza antes para cada programa, porque sí que le pone empeño, y perdón los demás invitados, pero tengo que hacer aquí un destaque muy especial porque es así, trae de hecho y comparte con nosotros presentaciones demasiado ricas en ese sentido en materia de contenido. Ella es Ana Rojas Viñales, economista e investigadora. ¿Cómo estamos, Ana? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Prince, buenas tardes. ¿Qué tal, Fabricio? Un gusto conocerte. Y conste que no me trajo pan dulce por el halago que le hice antes. Pero ¿Falta todavía? Falta todavía. Oh, está bien. Estamos empezando diciembre. Ana, el tema que vamos a abordar contigo hoy es un tema demasiado interesante y que muchas veces no se pone sobre la mesa cuando debería de ser uno de los ejes principales de las políticas públicas, digo, como enfoque y como impulso que debería de tener el gobierno. Y siempre se tiene como un poco relegado el tema cuando forma parte, insisto, de lo que viene a ser y representaría el desarrollo económico del país. El tema que vamos a abordar hoy. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy es el tema de las políticas sociales, ¿verdad? Que las políticas sociales están dentro de las políticas públicas y se enfocan principalmente al cumplimiento de las responsabilidades que los estados asumen como parte de sus prioridades, considerando los derechos humanos, especialmente en salud, educación, seguridad social, protección, vivienda y cultura y ocio. Y de hecho, ya lo adelantaba también que Ana nos trajo una presentación y le pedimos a los compañeros que nos den el soporte correspondiente de la primera lámina de esta presentación. Y aquí vemos, hay determinantes de la política social, Ana, y en esta lámina que compartimos con la audiencia, para la gente que nos está viendo y para la gente que nos está escuchando, tiene algunos tópicos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, antes de pasar a cuáles son los determinantes, también una cosa interesante que deberíamos mencionar es que las políticas sociales tienen el objetivo de reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de las personas. Si bien es cierto, las políticas sociales están influenciadas por la trayectoria de los países, la historia, la cultura, la política, el contexto regional también, hay cierto acuerdo común respecto a cuáles son aquellos innegociables respecto a la población. Por ejemplo, algunas de las prioridades, dependiendo del tipo de Estado con el que estamos
trabajando, por ejemplo, si viéramos la política social de Cuba, Venezuela, con el resto de las políticas sociales de la región, hay acuerdos comunes, educación y salud es lo primordial, pero el grado de derechos o de servicios que se otorga en cada uno de los países es diferente. Entiendo. Entonces, por ejemplo, en Paraguay hay desde 1989 un avance muy importante en el reconocimiento de todos los derechos. En el ámbito económico hubo muchas reformas en la década de 1990, con la creación de la Dirección de Grandes Contribuyentes, el IVA y otras reformas tributarias. Pero también se dieron muchas transformaciones en lo social y en lo político, como el reconocimiento de las libertades, las manifestaciones, la primera huelga general de trabajadores se dio después de casi 30 años, entre otras cuestiones, ¿verdad? Y a partir de 1990 empieza a hablarse de lo que es la política social y el rol del Estado en el reconocimiento de esos derechos, ¿verdad? El IPS, por ejemplo, que tiene desde 1943 que está vigente en nuestro país, es una de las primeras iniciativas de reconocimiento de los derechos que existe en nuestro país. Ana, y si tuviéramos que ir desglosando también parte de lo que estabas mencionando y se consideran ciertas aristas, como yo decía, y hablabas ya de la trayectoria histórica, incluso el modelo de Estado, el contexto socioeconómico y sobre todo este punto que me parece también interesante, la estructura poblacional que forma parte importante dentro del diseño de una política social y sobre todo los recursos presupuestarios que como países en desarrollo, como es el de Paraguay, son muy limitados cuando estamos hablando también en materia de recursos. Por ejemplo, el contexto socioeconómico tiene que ver, en el caso de la pandemia, por ejemplo, en el año 2020, si bien es cierto, ya existían y ya existen políticas sociales reconocidas e implementadas en nuestro país, se implementaron otras políticas sociales de auxilio y extraordinarias, como por ejemplo Putibó y Ñangareco, ¿verdad? Entonces, ahí el contexto socioeconómico presionó al diseño y la implementación de políticas sociales para contener el efecto negativo de la pandemia, ¿verdad? Que pudo haber sido mucho peor. Y la estructura poblacional se refiere a que todas las personas, desde que nacemos a lo largo de nuestra vida, vamos necesitando, o sea, nacemos con igualdad de derechos y a lo largo que vamos, a la par que vamos creciendo también, nuestros derechos y las necesidades sociales que tenemos son distintas. Entonces, si hay una población como la uruguaya, que tiene una población mayormente envejecida, entonces las políticas sociales de ese país van a estar implementadas principalmente hacia la población adulta mayor, ¿verdad? Como para proveerles de servicios de cuidado de corta y larga duración, que son por ejemplo los asilos, las guarderías de día para los adultos mayores, también la fisioterapia, como también lo que tiene que ver con las pensiones y jubilaciones. Que vamos a pasar la economía plateada. La economía plateada. Sí. Bueno, pero esa economía plateada también tiene ciertas necesidades que la política social para Uruguay tiene que atender. En cambio, en nuestro país todavía nuestra estructura poblacional es mayormente joven. Tal es así que más del 50% de la población tiene menos de 29 años. Entonces, las políticas sociales que se implementan en nuestro país tienen que estar ajustadas a nuestras necesidades específicas. A eso se refiere la estructura poblacional. Y los recursos presupuestarios, porque la política fiscal es la principal herramienta que tienen los gobiernos para determinar cuáles son sus prioridades. El gobierno, sea cual sea, no específicamente Paraguay, asigna recursos a aquellos temas que son prioritarios. Entonces, dentro del contexto, la trayectoria histórica, el modelo de desarrollo, la estructura poblacional y el contexto, todo eso determina cuáles son las prioridades en donde la política fiscal va a asignar más o menos recursos. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Aquí hacemos un comparativo y sería interesante, Ana, conceptualizar primeramente para después entrar a profundizar sobre el tema cuando hablamos de transferencias monetarias y las pensiones no contributivas. Bueno, el consenso de Washington que se puso en marcha en la década de 1990 establecía, entre muchas otras cuestiones, que el modelo económico iba a resolver por sí solo las dificultades que se presentaban
en el mundo, ¿verdad? Sin embargo, el consenso tuvo ciertas fallas. Entonces ahí empezó a hablarse de lo que tendría que ser el concepto de ciudadanía y de política social. Ahí aparecen, debido a las fallas que presentaba el consenso de Washington en lo que se esperaba que fuera el efecto derrame del sistema económico, no se lograba disminuir la pobreza, al contrario, aumentaba la pobreza y también la desigualdad. Entonces surgen estos programas de transferencias monetarias que, por un lado, están aquellos que están dirigidos a las familias, buscan cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza, fortalecer el capital humano, eso les explico un poco más adelante, sí, y también dotar de capacidades de autonomía, independencia económica a las familias, los programas de transferencias monetarias. Y las pensiones no contributivas lo que busca es, por un lado, como el mercado laboral tiene un alto porcentaje de población en el sector informal, cuando llega a la adultez mayor, hay una gran población de adultos mayores que no tienen jubilaciones y pensiones y busca cerrar las brechas de ingresos. Porque aquellos trabajadores que estaban en el sector informal durante su vida su edad productiva, sí, activa, cuando llegan a los 65 años no tienen un ingreso. Totalmente. Entonces, la política social, a través de las pensiones no contributivas, busca disminuir la pobreza en este grupo de edad y también mejorar las condiciones de salud, educación, salud principalmente, aunque hay evaluaciones de impacto que dicen que en los hogares donde hay adultos mayores que perciben estas pensiones no solamente mejoran las condiciones de vida de los adultos mayores, sino también de sus nietos y de todo su hogar. Porque de alguna manera busca cortar esta brecha intergeneracional de pobreza, Ana, dependiendo también de cuánto es lo que recibe en materia de pensión, ¿verdad? Porque hoy por hoy un adulto mayor en Paraguay recibe básicamente el 25% del salario mínimo, que no es realmente, vamos a decir, exacto. Bueno, sin embargo, sí. Qué suerte que tocas ese tema porque me estaba olvidando. Las transferencias monetarias se entregan a las familias. Sí. Y las familias tienen que cumplir con ciertas características. Tienen que tener hijos menores de 18 años, porque lo que buscan estos programas es que la familia salga de la pobreza, pero lo más importante es que los niños o los menores de 18 años que hoy están en pobreza, cuando lleguen al mercado laboral, cumplan 18 años, ya no estén en pobreza y su vida ya se desarrolle fuera del ámbito de la pobreza. El monto que reciben acá en Paraguay es aproximadamente, dependiendo, ¿verdad?, de la estructura de la familia, porque está por un lado las transferencias monetarias y por otro lado también está el componente de acompañamiento sociofamiliar, es aproximadamente 500 o 600 mil guaraníes por familia. Independientemente si tenga 2, 3, 4 hijos. Si tienen, es por hijo. Ah, ok. Dentro de la transferencia monetaria hay bonos y cada bono es por hasta 4 hijos, hasta 2 personas con discapacidad, hasta hace un tiempo era hasta un adulto mayor, pero desde que se fue como dividiendo la Tecopona de lo que es la pensión alimentaria de adultos mayores, ya no se consideran los adultos mayores dentro de Tecopona, sino que ellos ya tienen otro programa. Ponele que una familia de 4 hijos con una mujer embarazada y personas con discapacidad, 600 mil guaraníes aproximadamente es mensual. Y los adultos mayores reciben el 25% del salario mínimo, que hoy está cerca de 700 mil guaraníes. La siguiente lámina, por favor, compañeros. ¿Qué nos dice esta? La importancia, esto lo que nos muestra es la importancia que tienen estos programas en la región. En América Latina hay 57 programas de transferencias condicionadas. Y entre esos programas están, por ejemplo, los más famosos que son Prospera, que en algún momento fue Progresa y fue Oportunidades. El programa en México fue cambiando de nombre. Y el de México y el de Brasil son como los modelos más reconocidos a nivel mundial. ¿Por el éxito quizá o por el resultado que arrojaron? Por eso fueron progresando. Uno, porque son de los primeros programas que se implementaron en la región, y también por la cobertura y el éxito en la disminución de la pobreza a nivel nacional en esos casos, ¿verdad? Otro, por ejemplo, es Juntos. Yo mencioné solamente algunos, pero hay 57 programas en América Latina, entre los que está Tecopona, ¿verdad? Y las pensiones para adultos mayores hay 50, estos datos son a hoy. Por ejemplo, el Dignidad en Bolivia, Renta Básica Solidaria en Chile, Programa Colombia Mayor en Colombia. Y también hay programas que empezaron y terminaron.
¿Y eso? Y por ejemplo, el Dignidad antes se llamaba Renta Dignidad en Bolivia. O sea que como que van cambiando de nombre y seguramente sus criterios de participación en el programa también van cambiando, ¿verdad? Pues imagino, Ana, que cuando uno implementa una política social para determinados segmentos de la población, se debe tener como un margen de aplicación e implementación para saber si resulta o no resulta. Yo no sé si hay si hay literatura, teoría sobre eso, de decir, bueno, vamos a implementar por 5 años y ahí vemos los resultados. Si no, esto no nos lleva a nada, ¿verdad? Y precisamente por eso también son muy famosos los dos programas de Brasil y de México, porque son los programas más estudiados también. Y en Paraguay, Tecopona ha sido bastante analizado, tanto cuantitativa como cualitativamente, y hay indicadores que muestran que Tecopona cumple con lo que se esperaría o con la tendencia que se da en los otros países. O sea, también ayuda a disminuir la pobreza, y también lo que pasa en los demás países, no solamente en Paraguay, es que quizá el programa durante su implementación logra sus objetivos y un tiempito más, pero muchas veces las familias o son demasiado pobres o no adquirieron no internalizaron las capacidades que se les quiso dar, que dentro de un tiempo vuelven a caer en pobreza, ¿verdad? Muy interesante. De hecho, tenemos datos más adelante que revelan y reflejan esto. Fabricio, pasamos a la siguiente lámina. Perfecto, la siguiente lámina. Ana, ¿cómo se adaptarían estos programas, digamos, a las políticas sectoriales del país? ¿Y cómo se estaría midiendo la cobertura, por ejemplo, del programa Tecopona entre la región oriental y en la región urbana, vamos a decir, las regiones rurales, por ejemplo? ¿Cómo se estaría midiendo eso? Sí. Porque son polos diferentes, ¿verdad? Sí. Bueno, con respecto a cómo se articulan con las políticas sectoriales, una cuestión interesante también que uno encuentra cuando analiza las políticas sociales es que el tema de la institucionalidad en Paraguay y en América Latina, ¿verdad?, es como una de las debilidades de los estados. Entonces muchas veces pasa que existen diferentes programas, existen programas en diferentes instituciones que van enfocados a lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que se busca con las reformas que se están haciendo desde hace un tiempo a nivel regional también es identificar cuáles son los objetivos de esos programas. Puede ser, por ejemplo, para reducir la informalidad o para la agricultura familiar campesina, que puede estar en el MAC, puede estar en el SNPP, puede estar en SINAFOCAL. Entonces, estas reformas lo que buscan es identificar cuál es el objetivo de estos programas y articular los esfuerzos, tanto presupuestarios como técnicos, ¿verdad? Para una mayor o una mejor focalización de estos programas y por ende resultados, ¿verdad? Sí, porque puede que haya recursos suficientes para implementar estos programas, pero no hay como un orden. Exacto. Entonces, en nuestro país también está pasando por ese tipo de revisiones y de reformas institucionales. Y con relación a lo que me preguntas acerca de la población urbana rural, los programas de la política social en Paraguay toman en cuenta precisamente que nuestra población la pobreza es mayoritariamente rural. Entonces hay un mayor porcentaje de familias, de Tecopona principalmente, hay un mayor porcentaje de familias del área rural que urbana, precisamente porque la pobreza es mayoritariamente rural y también es mayoritariamente femenina. Interesante. ¿Y la ayuda monetaria, Ana, en ese sentido también hay una discriminación de Tecopona en la zona rural, Tecopona en la zona urbana? No, ahí no hay ninguna diferencia en cuanto al Te pregunto monto. esto porque cuando se mide la pobreza monetaria hay una discriminación en la canasta. Sí, pero ¿sabes por qué hay una discriminación? Porque las familias en el área rural tienen, en general, no todas, pero en general, tienen su huerta. Entonces, a modo de subsistencia. A modo de subsistencia. Entonces, lo que las familias podrían estar urbanas podrían estar comprando del supermercado o del mercado, ellos tienen para autoconsumo. Claro. Y también pueden comercializar en sus localidades, ¿verdad? Entonces ahí se toma en cuenta la capacidad de producción auto. Tengo una consulta, Ana. ¿Estos programas podrían tener una incidencia, por ejemplo, hacia la inclusión financiera de estas personas? Sí, ese también es otro tema interesante. Ustedes no hablaron previamente, No, ¿verdad? yo le conocía ahora. Está bien. Vos sabés que sí. ¿Por qué, Ana? Porque me sacaste la pregunta. Mentira. Porque en Tecopona, principalmente, sí. En los adultos mayores, te voy a explicar enseguida. En Tecopona se cobra mediante una tarjeta. Entonces las familias, que en su mayoría son
muy pobres seguramente no tienen una caja de ahorro, no tienen ni cooperativa, seguramente ni siquiera tienen ahorro debajo de su colchón, ¿verdad? Pero a través de que ahora cobran con las tarjetas magnéticas, tienen como una cuenta básica que se crea, no sé si es en el BNF, yo creo que sí, porque pensión alimentaria es en BNF, entonces eso les permite, por un lado, acceder a la inclusión financiera y también pueden incluso acceder a créditos flexibles, ¿verdad? Que ahora hay un montón, la AFD tiene crédito para mujeres que son mucho más fáciles de percibir y cosas así. Y en la pensión alimentaria, ahí hay un tema, ¿verdad? ¿Por qué, Ana? Y porque muchos de los adultos mayores no saben manejar sus tarjetas, entonces también pueden caer en estafas, en engaños, entre otras cosas. Y hace unos días, no sé si vieron que salió la nueva lista. Sí. Que, bueno, a partir de este año ahora ya se universalizó la pensión alimentaria de adultos mayores a partir de los 65 años, pero se va a empezar a incluir a los adultos mayores más viejos para ir bajando, ¿verdad? Claro, bueno, de manera gradual. De manera gradual hacia abajo. Y lo que pasó fue que el proceso de selección de los participantes, a mí no me gusta decir beneficiario porque no es un beneficio, es un derecho, los participantes, los adultos mayores, el proceso de identificación es muy largo. Entonces, desde que se escribió el adulto mayor hasta que salieron los resultados, pudieron haber fallecido los adultos mayores. Es cierto. Eso también salió como reclamo de que muchos adultos mayores ya estaban fallecidos en la lista. Pero sabiendo cómo funcionan nuestras instituciones en materia de registro, ahí hay una falencia gigante. O sea, no se le puede atribuir 100% también a una falla, vamos a decirle, de carga de datos ni nada. No, sino que un cruce de información Así con los es. registros de las estadísticas vitales. Bueno, entonces, para evitar que personas que tuvieran en su familia un adulto mayor fallecido que haya aparecido en la lista, para evitar que esas personas cobren en nombre del fallecido, ahora se iba a pagar esta primera cuota, por decir de alguna forma, se iba a pagar de manera en efectivo. Pero hay muchos adultos mayores que le da su tarjeta a su vecina, a la chica de la despensa, a la farmacia. Saca el dinero, claro. Entonces ahí es como complicado el tema de la educación, de la inclusión financiera. O sea que digamos que este aumento o esto necesita un acompañamiento también de lo que sería la educación financiera para estas personas que están, digamos, ingresando en lo que es el sistema financiero. Sí, así es. Definitivamente. O sea, la política social tiene que abordar también parte de esta arista. Claro, y antes, no sé si hasta ahora, ¿verdad? Pero antes lo que pasaba era que cuando todavía no se usaban las tarjetas, en todos los países pasó eso, en México también, que venía el móvil del ministerio o del banco que les tenía que pagar y se instalaba en una plaza, por ejemplo. Y alrededor de esa plaza se instalaban como kermeses. Entonces venían la gente, los comerciantes ambulantes, vendían ropa, comida, y entonces el adulto mayor o la familia te cobraba en otros países otro programa, cobraban su plata y le tenían que empezar a pagar a sus deudores, ¿verdad? Ok. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Hay mucho que abordar cuando estamos hablando de programas sociales y todo lo vinculado también a la política social. ¿Qué destacamos en esta lámina, Ana? Bueno, nos quedan aproximadamente, yo voy a pedir una venia de 5 minutos más. Así. Sí, yo quiero llegar a la lámina de los datos porque también me parecen más que interesantes. Sí, este es el último, creo, y después ya vienen los datos. Bueno, por ejemplo, estas son características que nosotros conocemos bastante bien, sí, ¿verdad? Que de Paraguay. De Paraguay, que es una economía abierta y estable, que hay una importante dependencia del sector primario agrícola, una alta polarización productiva, hay un avance de la agroindustria y de la frontera agrícola, hay una alta informalidad, que siempre tocamos cada vez que vengo. Así es. También existe una migración importante, pero la migración que se da es principalmente de mujeres jóvenes en edad fértil y también una baja cobertura de la seguridad social. La seguridad social y la migración están relacionadas, entonces eso podemos enfocarnos un poco más adelante. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Bueno, y que desde 1989 se dieron muchos procesos de reforma, no solamente económicas y políticas, que lograron que se reconocieran los derechos los derechos de las personas y también se dieron avances en indicadores socioeconómicos. Se redujo la pobreza más del 50% desde que se mide oficialmente. También hay una disminución importante de la mortalidad materna e infantil, el acceso a la salud con la gratuidad y la universalidad a través de la unidad de salud de la familia, y también hay un aumento de casi 100% de la educación primaria. Entonces hay indicadores que mejoraron, pero todavía hay como bastante que tendríamos que hacer para formalizar nuestra economía.
La siguiente lámina, por favor, compañeros, y aquí vamos a adentrarnos mucho más a estos programas, básicamente Tecoporá, que Sí, es bueno, un programa Tecoporá- de transferencia condicionada, así se le llama, ¿no? Tecoporá empezó siendo un programa de transferencias monetarias condicionadas, pero hoy es un programa de transferencias con corresponsabilidad. Así se llama ahora, Ya perfecto. no es condicionada, es con corresponsabilidad, lo que quiere decir que las familias que reciben el programa Tecoporá están obligadas a cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, los niños menores de 18 años tienen que asistir a la escuela, tienen que hacerse mediciones nutricionales, las embarazadas tienen que haberse hecho por lo menos 2 o 3 PAP durante su periodo de embarazo, tienen que tener partos institucionalizados y las personas con discapacidad tienen que tener su carnet y tener como su control cada tanto tiempo. Bueno, ahí tiene 2 componentes, las transferencias y el acompañamiento sociofamiliar, y el objetivo es mejorar la calidad de vida y cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Esa era la palabra que no me salía, la transmisión sí, es intergeneracional medio de la complicado. pobreza. Sí. La siguiente lámina, por favor, compañeros. ¿Y qué nos muestra esta? Bueno, esto lo que nos muestra es, desde el 2005 hasta el 2023, cómo fue aumentando la inversión social que hace el Estado paraguayo en el programa Tecoporá. Y empezamos con menos de 10 millones de dólares en el 2005, seguramente 1 o 2 millones de dólares, y hoy es aproximadamente 70 millones de dólares lo que se implementa. Y eso representa hoy cerca del 0.15% del presupuesto, o sea, del PIB. Se mantuvo como estable, Ana, ¿verdad? Si lo vemos desde prácticamente 2014, fue aumentando, pero no de manera importante, y después ya como algo más sostenido, ¿verdad? Sí, si te das cuenta, entre el 2005 y el 2012 más o menos, 11, fue que creció muchísimo la cobertura, Sí. ¿verdad? O sea, las familias que deberían estar dentro del programa y que están realmente cubiertas aumentó muchísimo. ¿Hay una explicación de eso, Ana, sobre eso? Sí. ¿Cuál? ¿Qué? Primero, Sí. que hay un índice de calidad de vida que lo que busca es hacerle a una familia como una ficha para saber cuáles son los recursos socioeconómicos con los que cuenta, y a partir de esa ficha calcular cuál es su probabilidad de caer o no en pobreza. O sea, además de la línea de pobreza, que es un indicador que se maneja en la EPH, hay otros factores, además de la pobreza. ¿Te acuerdas que solemos hablar de la pobreza multidimensional? Otros factores, además de la pobreza monetaria, que podrían estar haciendo que una familia sea elegible para formar parte de Tecoporá. Y entonces, como los recursos son escasos, además de los recursos económicos, entonces se van introduciendo de manera gradual las familias. Entendido. Y bueno, y hoy aproximadamente hay, bueno, eso es en el siguiente. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Hoy aproximadamente, Ahí sí vemos un aumento. sí, ahí vemos un aumento bastante sostenido luego. Sí. Tanto en la cobertura, o sea, los hogares perceptores, que están aproximadamente en, ahí dice 800, pero yo creo que son cerca de 200.000 familias. Y el porcentaje de los hogares que deberían estar cubiertos y que están cubiertos es casi 14%. Perfecto. La siguiente lámina, por favor, compañeros. La Bueno. pensión alimentaria a adultos mayores. Bueno, la pensión alimentaria empezó a implementarse desde el 2009 y buscaba establecer con carácter de subsidio un ingreso a los adultos mayores de escasos recursos. O sea, así empezó. Sí. A los adultos mayores de escasos recursos, de modo a que pudieran afrontar esta última etapa de sus vidas, así dice la ley, Sí. en condiciones más favorables. El propósito era, en ese momento, avanzar progresivamente hacia la universalidad y cubrir a la totalidad de los adultos mayores de 65 años y más que estuvieran en pobreza en ese momento. En el 2012 se extendió a toda la población de adultos mayores indígenas. O sea, los adultos mayores indígenas no pasan por el proceso de censo. Directamente. Sí. Sí, bueno, directamente porque la población indígena es la población más pobre de las pobres. Entonces, por eso. Y a partir del 2024 se decretó la cobertura universal, que es lo que estamos empezando ahora. ¿Eso ya ya se implementa desde este diciembre o desde Sí, cuándo? Desde este diciembre, pero van entrando de manera progresiva. Sí, perfecto. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Bueno. El presupuesto. Aquí sí vemos. Acá sí Y vemos. yo no puedo dejar de preguntarte lo siguiente cuando explique todo eso, Ana. Bueno, acá se nota más. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque acá
el valor del subsidio es mayor al valor de Tecoporá. Y se reajusta también por salario mínimo. El de Tecoporá no se reajusta. No, el de adultos mayores. El de adultos mayores sí se reajusta. También que tiene una incidencia, ¿verdad? Sí. Entonces, acá uno es el presupuesto que, o sea, ya está como estipulado que el 25% del salario mínimo. El salario mínimo se modifica el monto de la pensión alimentaria, pero también que acá es por persona, el otro era familiar. Comprendido. Entonces, la unidad de medida es diferente. Y el otro empezaba con 0,02 también en comparación al PIB y terminaba en 0,15% del PIB, y acá es casi 0,53% del PIB representa. Pero está en el 2018 porque no encontré datos así actualizados para... Hasta el 2023 como el hasta el 2023, pero seguramente ya estará en 0,65 aproximadamente. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Aquí vemos la cobertura, que también hay un aumento en... Sí, acá hay una cosa muy importante que tiene que ver con que cuando empezó el programa de adultos mayores, en el primer año solamente 870 adultos mayores. 870 adultos mayores eran beneficiados. Los primeros participantes. Sí. Y hoy están cerca de 250.000 adultos mayores. Que va a ser, se va quizás a duplicar o triplicar con la universalización, quizás, ¿no? Yo hice unos pequeños cálculos antes de venir y aproximadamente 289, para el 2023, aproximadamente 289.000 adultos mayores sin ningún tipo de ingreso existen en nuestro país. Son. Entonces, eso es lo que muestra que, viste, casi el 73% de la población que debería estar cubierta está cubierta ya. ¿Entendés? Y también tiene que ver con que seguramente también está mejorando el mercado, o sea, el mercado laboral y por ende la cotización a la seguridad social. Esa era una pregunta que quería hacerte, porque ya te había planteado en algún momento 2 y 6, pero vamos a seguir, no te preocupes. Le pedimos un poco de paciencia a los compañeros. Siempre se habla de vamos a meter más adultos mayores, pero eso no significa el éxito, vamos a decirle, de un proceso de justamente de políticas públicas que ayuden de alguna manera a que la población esté más protegida cuando llega a la vejez, sino lo contrario. La idea debería de ser que se vaya reduciendo la cantidad de personas que estén dentro, sobre todo de pensión, cuando estamos hablando de los adultos mayores. Que precisamente tiene que ver con lo que preguntó Fabricio acerca de las políticas sectoriales. La política social tiene que estar articulada con el resto de las políticas para que, mediante la formalización y la generación de empleo decente y mejor, más de alta productividad, entonces la población económicamente activa esté dentro, o sea, esté cotizando a una caja, sea IPS, la caja fiscal, etcétera. Entonces, cuando llegan a los 65 años, seguramente muy pocas personas ya estarían necesitando de este tipo de programas no contributivos. Entonces, hablar del éxito de la política social no contributiva, de la protección social no contributiva, es que disminuya la cantidad de participantes en estos programas, pero no porque no existan recursos ni financieros ni técnicos, sino porque ya no necesitan de este tipo de políticas. Mismo. Entonces, la política social, una vez trascendido estas dificultades, podría enfocarse, por ejemplo, en mejorar dotación de las industrias, mejorar el capital humano de los estudiantes universitarios. La siguiente lámina, por favor, compañeros, y aquí están los datos que muestran si ¿es o no exitoso este tipo de políticas sociales en Paraguay? Este gráfico me pareció interesante porque, como les mencioné hace un rato acerca del contexto socioeconómico, durante la pandemia se implementaron 2 programas de política social de emergencia que fueron Putuboy y Ñancareco. Sinosot, que también forman parte. Sí. Los estructurales son Tecoporá y la pensión alimentaria, y los extraordinarios estos 2. Y lo que nos muestra esta gráfica es que sin la existencia de los programas de política social que se implementaron en nuestro país, la pobreza en el 2020 la pobreza extrema en el 2020 hubiera sido de 6.4 y no de 3.9. O sea, el impacto de la reducción de la pobreza mediante los programas de política social es de 2.5. Perfecto. En pobreza extrema. Y en pobreza total es de 3.2. O sea, sin programas de política social en el 2020, nuestra pobreza hubiera sido de más de 30% de la población, cuando en realidad terminó en 26.9 en ese año.
Muy interesante. Fabricio tiene una consulta y ya nos vamos despidiendo del programa. Te quería consultar nomás cuáles son las medidas que se utilizan para asegurar de repente la sostenibilidad de estos programas en términos financieros, ¿verdad? Porque terminan siendo como gastos rígidos, Ana, dentro de la estructura pública. Y en realidad no son como gastos rígidos, sino que, como les dije al principio, el Estado reconoce en la Constitución Nacional cuáles son sus obligaciones con relación a la población. Entonces, a partir de identificar cuáles son, reconocer cuáles son sus obligaciones, asigna recursos a eso, al cumplimiento de esos derechos. Entonces, está dentro de lo que sería el quehacer o la gestión pública, atender a las necesidades de la población. Y una cuestión también interesante es que nosotros podemos ver la política social dirigida a los más pobres de los pobres, pero en realidad la política social nos debería cubrir a todos, porque la mejor salud, la mejor educación que deberían tener los estados deberían ser públicos. Entonces la política social no es para el que no tiene nomás, es para todos. Totalmente. Ana, ¿dónde la gente puede encontrar parte de esta presentación y el análisis que nos trajiste hoy aquí en Economía Mil? Bueno, pueden encontrar en mi LinkedIn, que es Ana Rojas Viñales. Ahí estoy actualizando mis... Está bien. No, pero muy interesante, mi análisis. Ana. Sí. Y también en el X con el usuario Aterobi. Así que... Pueden contactarte ahí. Pueden contactarme ahí, está también mi correo. Estoy abierta a responder preguntas. Ana, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, Fabricio. ¿Estuvimos con Ana Rojas Viñales, economista e investigadora. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos puntualmente el lunes a las 13:30. Recordarles que este capítulo lo pueden volver a escuchar a las 19:30 y también en Spotify y en el canal de YouTube. Fabricio, nos vemos. Hasta luego. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.